Bien, el comité de crisis obligado de hoy es el desmadre político y la economía. Se habla de que vivimos, digamos que la economía y la política van por cuerdas separadas, otros dicen que no, que están juntas, otros dicen que ya llega el fin del mundo. Bueno, de eso vamos a hablar ahora y vamos a ver qué tanto nos toca a nosotros, a los peruanos de a pie, empresarios, grandes, chicos, pequeños, porque es importante saber qué le espera al país. Esta incertidumbre hace daño y por eso hemos invitado a dos expertos para hablar desde el punto de vista económico y netamente político y sociológico. Están con nosotros Alejandro Indacochea, conocido por todos nosotros, destacado economista, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional y sociólogo. Vamos a conversar con los dos. Gracias, señores, por estar con nosotros hoy en el programa. Para empezar, al presentar a Alejandro, no puedo dejar de mencionar el libro que ha sido presentado hace apenas unos días, Valoración de Negocios. Felicitaciones, Alejandro, y además estuvo presente, se hizo presente Julio Velarde en este evento, lo cual realmente es un lujo. Él no suele ir a eventos, lo sé muy bien, así que felicitaciones por eso. Gracias por el comentario, Oscar. El doctor Julio Velarde aceptó generosamente presentar mi libro y vale la pena comentar que en el Club de la Banca le hicimos un reconocimiento a haber aceptado y mantenerse en el puesto en el Banco Central en momentos tan difíciles para el país. Hubo un consenso unánime, digamos, de respaldo hacia él. Sí, ahí está la foto que estamos mostrando a los amigos televidentes de Tierra Adentro. Vamos de frente a nuestro tema, que el director y mi productora me vuelvan loco diciendo que ya se me fue el tiempo. La primera pregunta para Alejandro Indacochea. El Banco Mundial redujo la proyección de crecimiento de la economía global de 4,1%, lo que dio como proyección en enero de este año, a 2,9%. Esto lo ha dado en junio. Ahora, este débil crecimiento de la alta inflación crea el riesgo de la estanflación, de lo cual hemos hablado desde hace semanas en este programa, también con Alejandro Indacochea y por supuesto con José González desde Nueva York. En este contexto, ayer, amigos televidentes, el gobierno ha publicado un decreto de urgencia, el 020-2022, que dice lo siguiente básicamente, que apunta a lo siguiente: dictar medidas extraordinarias urgentes que incentiven las contrataciones con el Estado y permitan reactivar la economía nacional. Ahora, uno lee esto y dice, wow, esto debe ser la revolución, la reforma económica, ahora sí vamos a crecer. Alejandro Indacochea, ¿ha leído ese decreto? ¿Cuál es su opinión? Es un decreto de urgencia netamente operativo, no relevante, para agilizar, digamos, las contratas, que no hubiera carta fianza y se puede poner, digamos, una cuenta garantía. Pero en este momento el tema es mucho más de fondo, Oscar. El tema es... O sea, no, este decreto en realidad más del nombre rimbombante. Más no, el nombre, la es un expectativa, trámite. la crisis, es un trámite que no valía la pena, digamos, ¿no? dedicarle mayor tiempo, observación. Ahora, pero ¿está usted de acuerdo con el nombramiento de Kurt Burneo? ¿Ha sido bueno, necesario el cambio con Graham, que parecía que lo estaba haciendo bien? Mira, con el ministro Graham ha tenido pues una faceta de agotamiento de por medio, ¿no? Hay varias cosas que sacaron al margen de lo que él podía decidir, ¿no? Hay dos dispositivos, digamos, que están pendientes. Uno, lo que significa la exoneración de impuestos para los restaurantes, lo cual no va a ser efectivo, porque de 152.000 restaurantes, la mitad tienen un régimen distinto que no les afecta el IGB. Y el otro, muy sutilmente se menciona que los juegos de azar, por lo que significan los medios digitales, tienen que pagar impuestos y que generan ludopatía. Primero, acá hay una norma, la OECD, recién para el 2023 era el acuerdo de entrada regular. ¿Por qué se han apresurado? Ahora, la ludopatía es solamente para los juegos digitales, no es con los casinos, no es con los bingos. Claro. Entonces hay cosas no claras. Parece que el ministro también se sentía incómodo, ¿no? Ahora, la tarea del señor Burneo es primero, digamos, mantener, digamos, todas las demandas populistas que vienen de por medio, ¿no? Tanto del gobierno, del ejecutivo como del legislativo, ¿no? Ahora, tenemos con nosotros a Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos, según Ipsos Internacional, Pedro Castillo, y creo que tenemos un cuadro, director, es uno de los presidentes más desaprobados de América Latina, solo superado por los presidentes de Cuba y de Venezuela. Pero sigue ahí, imperturbable él, hasta se hace amarrar los zapatos, una cosa alucinante. ¿Cuál es tu explicación? A ver, hay muchas explicaciones. Primero, primer mito que hay que sacarnos de la cabeza: Castillo es producto de un modelo que no es realmente exitoso. Es decir, si bien nos permitió crecer y
generar una cierta inversión en los últimos 30 años, el modelo venía decreciendo ya en el tema de inversión y decreciendo en el tema de crecimiento. O sea, cada vez crecíamos menos. Castillo es producto, algunos dirían, los más radicales dirían, un aborto del propio modelo económico. Entonces, no podemos negar ese mal producto. No podemos decir, no existe. Sí existe. Lo que tenemos que ir es al tema de fondo. ¿Cómo cambiamos esas reglas de juego que han permitido un modelo mercantil, evidentemente, y cómo abrimos esas reglas de juego, cómo abrimos esa competencia para no seguir produciendo este tipo de productos políticos que evidentemente no lo hacen bien al país, porque no permiten ni crecer, ni invertir, ni generar riqueza. La única manera de generar desarrollo es generar riqueza. Generando más pobreza no se genera desarrollo. Distribuir pobreza es lo mismo que no desarrollarse, es un desarrollarse. Y eso lo entiende cualquier ciudadano del mundo. Entonces, claro, de ahí a tener que decir políticamente hay que sacarlo como sea, tampoco. Tenemos que establecer medidas. Evidentemente. Como sea, y Juan Carlos, lo hemos conversado en el podcast de Cari Sello toda la semana. ¿Y a dónde lanzamos a la gente? No, ¿y qué viene? ¿A dónde? ¿Qué viene? Al otro lado tenemos a un presidente 76% de esa aprobación y un Congreso con 79, 80, 82. Hasta el premier Torres lo ha dicho en una entrevista el día sábado, ¿no? Agarra y dice, pero lo que viene puede ser peor, ¿no? Sí. Entonces, ya si el premier no me mismo... defiendas, compadre, ¿no? Realmente. De terror, ¿no? Sí, un extremo en la sinceridad. Sí. El inconsciente es muy traicionero. Déjame hacerle la pregunta ahora a don Alejandro Indacochea. A ver, Alejandro, si la economía está fatal, como dicen algunos, estamos en el peor de los mundos, todo se viene abajo y vamos, ojo, en la segunda parte a hablar con la flamante presidenta de la Cámara de Comercio de Lima del Perú para ver si qué tan cierto es esto y hablando de la desconfianza empresarial. Pero, ¿por qué siguen creciendo las inversiones mineras? ¿Por qué los bancos y las empresas más grandes del Perú siguen reportando ganancias récord, según lo que he leído, no en un diario pues, afín al gobierno, sino en gestión? Entonces, la pregunta concreta es, ¿no estaremos exagerando un poquito? No, Oscar, no estamos exagerando, por dos motivos. Primero, estamos consumiendo, estamos hipotecando el futuro, estamos consumiendo lo que nos costó décadas de sacrificio. ¿Cómo será lo que se ha hecho en economía en los últimos 20 años? Que nos permite este mal manejo del último año. Y el segundo aspecto es que también estamos en una etapa de bonanza que está terminando. Hemos tenido los ingresos mineros como nunca se han tenido en la historia del Perú en los últimos 30 años. Entonces, eso permite amortiguar este mal manejo, que para mí implica un retroceso. Ya estamos camino a una nueva década perdida, si hacemos el balance del gobierno de Castillo. Pero un año, digamos, no nos va a destruir 25 años, pero sí entiendo y obviamente coincido en que es preocupante, ¿no? Es que tienes 8.300.000 pobres, tienes un 25% de la población en situación de pobreza, sin tener en cuenta el efecto de la crisis alimentaria. Nos hemos endeudado más de 5.000 millones de dólares, se han emitido bonos en el periodo del señor Franques. O sea, lo que te preocupa es el presente, pero mucho más el futuro inmediato. Estamos viviendo de los ahorros que tiene la familia. Claro. Nuestros padres nos dejaron ahorro y estamos liquidando ese ahorro. Porque ¿qué viene a futuro? En la Nación, el presidente Castillo hablaba que parecía el mejor presidente. Delano Roosevelt era él en el Perú, ¿no es cierto? Pero claro, lo que no decía es que todo eso es gracias a los 25 años en que todos los peruanos nos hemos portado bien. Y se ha atribuido méritos que no son de él. Por otro lado, el mensaje fue tremendamente engañoso. Primero, no somos el país que más hemos crecido en América Latina. Ha crecido más Ecuador, ha crecido más Colombia. Segundo, el nivel de pobreza no ha sido superado. Más aún, las estadísticas están desfasadas. La pobreza que nos mide el INEI es del año 2021. No tenemos datos del 2022 con la crisis alimentaria. Claro. Juan Carlos Ruiz, la política peruana ahora, no sé si coincides conmigo, me recuerda a mi niñez y las cobolladas, ¿no? O sea, porque ahora resulta que vemos pelear blancos e indios, ¿no? Claro, si nos atenemos a las palabras de la expresidenta del Congreso, Mari Carmen, ¿no? Porque ahora yo no sabía que había blancos en el Perú y había indios. Yo creí que ya ninguno de los dos sabía, porque todos somos mestizos. Pero bueno, ahora, ¿qué está pasando con la política peruana? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias, según tu análisis, no solo político, sino sociológico, de exacerbar el racismo y el clasismo? A ver, hay dos elementos. Un primer fenómeno con el que hay que ubicar esto es que estamos hablando de una lucha
no es pues de blancos e indios, no es de derecha e izquierda, no es de ricos y pobres, son categorías obsoletas para hablar de realidad social moderna, ¿no? De lo que tenemos que establecer ahora, y es clara, la lucha es entre un sector formal que representa un 20-25% de la economía, que es la que ha ido creciendo en los últimos 30 años, y un sector al que llamamos, en algunos casos, informal, que es que no respeta las reglas de juego, que no paga sus impuestos, que no tiene el tema laboral muy en orden, pero hay una parte ahí muy fuerte que probablemente esté en un 15 o 20% de un sector ilegal. Este segmento ilegal, lamentablemente, y por información que tengo, por fuentes de inteligencia al menos, está muy ligado hoy al presidente Castillo y al entorno del presidente Castillo. No es casual que muchos rostros ronderos que hayan estado presentes en esta supuesta reunión, ¿no es cierto?, dentro del Palacio, no eran tan ronderos, ¿no?, sino que están vinculados a mafias de opio y amapola de las localidades como Chota y de la zona cercana geográficamente al lugar. Hay que tener cuidado y hay que empezar a distinguir qué guerra está de por medio en este escenario. Y claro, hoy, con un Congreso que está tomado y que no es capaz, literalmente, de convertirse en la contraparte o el equilibrio de poder frente al gobierno, al Ejecutivo, aparece la Fiscal de la Nación, el Poder Judicial, como esta contraparte que ahora tiene que ir hasta el final. El tema es que cuando hablamos en análisis político, cuando tú haces una guerra de confrontación de este nivel, las guerras modernas se tienen que ganar en semanas o en un mes máximo. Si no matas al contrincante en menos de un mes, ya no es una guerra, se convierte en algo que se estandariza. No es casual que si uno ve las encuestas de opinión, de aprobación y desaprobación presidencial, no es cierto, pues como dicen algunos medios, que el presidente sigue cayendo, ¿no?, y exageran el titular. El presidente está estable en su aprobación hace 6 meses. Digamos las cosas claras. Sí, hay que decir las cosas como son. Entonces, hay una... Ahora, que muchos quieran, que caiga y que se desaparezca. Yo acabo de estar en Cusco, en las fiestas patrias. La gente está en contra, pero tiene todavía un bolsón. Y yo creo, y por eso te hacía la pregunta, que exacerbar el racismo con cosas como, ya hablando bien en serio, como llamar indios a los parlamentarios incluso, no es inteligente, no solo no está bien, sino que ni siquiera es inteligente políticamente, porque estás creando efectivamente un caldo de cultivo para que realmente, como dijo el representante de Renovación Popular, ahí sí bajen los cerros, ¿no? Porque cuando habló de eso también, ¿me entiendes? O sea, va sumando y no vamos a... o sea, el pueblo peruano no está con ellos, además. Y además ya lo hemos vivido, ninguna situación de confrontación radical, ¿no es cierto?, sea conservadurismo de izquierda o de derecha, nos ha llevado a buen puerto en este país. O sea, ya hemos visto lo que fue en su momento esta lucha entre el pensamiento Gonzalo, como le llamaban los terroristas de Sendero, y el pensamiento Montesinos, que fue el que se impuso hegemónicamente, históricamente en ese momento. Exactamente. Pero no dejan de ser autoritarismos en sí. Exactamente. Las últimas 2 preguntas para ambos, lo más breve que sea posible. Alejandro, Kurt Murneo es el nuevo ministro. En buena cuenta tenemos 3 ministros de Economía en un año, otro récord del presidente Castillo, que nos regala estas cosas novedosas. Pero, ¿qué podemos esperar de Kurt Murneo? Seguramente nos está viendo, su gente le va a pasar este video. ¿Qué podemos esperar de él realmente, realistamente? Algo previo. Mi posición es bien clara y concreta. El presidente Castillo es insostenible. ¿Ya? Claro, la gran incógnita es que podemos llegar a algo peor. Pero si plantea, yo quiero ser realista y soy optimista sobre eso. Tenemos que apostar, cambiar esta situación del país, porque dejarlo los 2 años que se comenta y que sigan discutiendo, digamos, los constitucionalistas, el deterioro va a ser irrecuperable. Tenemos 8,5 millones en situación de pobreza, 1,5 millones de ninis, el aumento de precios, la delincuencia día a día y los hechos de corrupción. Si vamos a pegarnos a hacerlo, digamos, todo con las pautas, que venga la persona ideal a hacer el cambio, esto va a implicar los 10 años perdidos como país. Entonces yo soy convencido que lo único que queda es la Fiscalía, el Poder Judicial y evidentemente el periodismo. Un Congreso realmente que da vergüenza, que no va a significar, digamos, algo para el país. Ahora, yo esperaría de Kurt Murneo, primero que deje la posición en la cual señalaba
que el Banco Central tenía que dejar de subir las tasas de interés para reactivar. ¿Por qué? Porque esa reactivación sería una reactivación ficticia. Ese es heterodoxo, eso fue lo que se hizo en los años 80. Yo creo que el señor Bourdieu le dio ese mensaje al señor Castillo, y el señor Castillo, con desconocimiento de lo que es la economía, cree que podemos crecer violando al Banco Central y generando inflación. Sería muy concreto. Primero, que mantenga el equilibrio fiscal, no ceda a las demandas populistas, y por otro lado, en los gastos a nivel del Ejecutivo ya no gaste más, porque no están ejecutando el gasto. Más aún, entre a un proceso diferente, porque el problema serio es corrupción a nivel de los gobiernos regionales. Tal vez entregar en concesión gobierno a gobierno, ¿no? Como se hizo con los panamericanos. Perfecto. Última pregunta chiquita, Juan Carlos. Hablabas un rato de las películas de los cowboys y ahora me acuerdo de la última de Mr. Bean, La abeja, donde este hombre, desesperado por destruir o desaparecer a una abeja, destruye toda su casa. ¿Estamos en ese riesgo, corriendo ese riesgo en la institucionalidad democrática? Si es que, como dice Alejandro, y ahí voy a discrepar un poco de él, la prensa hace su trabajo, el Poder Judicial y la Fiscalía hacen su trabajo, pero no logramos que eso se convierta en una expresión social, vamos a terminar incendiando la casa, simplemente por incendiarla. Tenemos que lograr que eso se convierta en una acción social. Y tenemos que empezar y cuando hablo de acción social hablo de actores reales, hablo de empresarios, hablo de sociedad civil organizada. ¿Por qué no? Por ejemplo, suelto una idea, si es que el empresariado está bien organizado y quiere realmente hacer una acción de protesta social, ¿por qué no deja de pagar impuestos por un mes? O sea, ¿por qué no desfalcas literalmente al Estado y le dices, oye, ¿quieres actuar? No con mi plata, que es la que permite que el Estado ejecute cosas. Por ejemplo, hay formas inteligentes desde la sociedad civil organizada de neutralizar y empezar a hackear a un Estado que, si no fuese por el dinero que se paga en impuestos, no podría tener movimiento en sí mismo, ¿no? Por ejemplo. Bien, muchas gracias. A los dos se nos fue el tiempo. Gracias. Y hay gente que me llama, me dice, pero ¿por qué pasa el tiempo tan rápido en tierra adentro? Es porque los invitados dicen cosas inteligentes y entonces uno quiere escuchar más. Muchas gracias a los dos.